Sí. Entendido. Entendido. Continuar. Ya. Ok. Bueno, vamos a orar entonces nuevamente para poder que el Señor nos oriente en compartir el tema de hoy, que es el ayuno. ¿Se me escucha, no? Sí. Siento que se paralizó. Ok, vamos a orar, chicos. Padre amado, Padre bendito, estar en tu presencia. Aún no ingresan, Señor, puedan seguir sumándose, Padre, a la reunión de hoy y guíanos en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, chicos. Empezamos entonces. Hoy vamos a hablar acerca del ayuno y la importancia que tiene dentro de nuestra vida espiritual como cristianos. Lo primero que tenemos que saber, lo saqué del relato bíblico de Marcos 9:29. Si ustedes buscan Marcos 9, van a encontrar la historia del hombre que estaba endemoniado y que se encontró primero con los discípulos de Jesús, al cual los discípulos quisieron reprender a los demonios que estaban ahí y no pudieron. Luego Jesús, al encontrarse con él, lo liberó y mucho después sus discípulos le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, ¿por qué es que no hemos podido nosotros hacer esto que tú acabas de hacer, que es reprender a los demonios? Y él les dijo en Marcos 9:29, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Fíjense bien que menciona la palabra oración y ayuno al mismo tiempo. Es decir, podemos entonces considerar al ayuno algo tan importante como lo es la oración. Pero, ¿qué cosa no es el ayuno? Vamos a empezar primero por qué cosa no es el ayuno. O mejor aún, vamos a preguntar, a ver. Angie, ya tú que eres mi invitada el día de hoy, por favor. ¿Qué entiendes por ayuno? Bueno, el ayuno, no sé exactamente, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que es cuando tú le das un día al Señor para pedir por algo. Ya, perfecto. Es cuando le damos un día al Señor para pedir por algo en especial. Ya, perfecto. A ver, Giovanita, ¿estás ahí también? A ver, ¿tú qué entiendes por ayuno? Presente, que estoy. ¿Qué Para mí por el tema del ayuno es dedicárselo al Señor y en forma de ofrenda por un pedido de salud, un pedido de que todo mejore, o por mi propia salud, o sea, algo quizás muy general en mi familia que yo necesite, y de esa manera yo le ofrezco el ayuno al Señor, ¿no? Ya, perfecto. Entonces hemos escuchado dos opiniones, ¿no? La primera, Angie, por ejemplo, mencionaba que es dedicarle un día al Señor, ¿no? Giovanita mencionaba ofrendarle ese tiempo para pedir en algo específico, ¿no? A ver, vamos a preguntar quién más está por ahí. Emanuel, amigo, ¿qué entiendes por ayuno? ¿Qué tal, Erika? Acá presente. A ver, bueno, pienso yo que el ayuno vendría a ser un tiempo en el cual tú separas para que puedas mayormente dedicar ese tiempo a la glorificación a Dios, ¿no? Más que solicitar o pedir o poder tener una petición más que eso, mayormente el ayuno vendría a ser una comunión con Dios en el cual pues dejas ciertas cosas, en este caso algo tangible, ¿no? Que viene a ser como la comida, ¿no? Reemplazas algo tangible por algo espiritual, por el cual uno pues simplemente separa ese tiempo para glorificar a Dios, ¿no? Más que solicitar, es glorificar a Dios y poder darle las gracias, ¿no? Darle las gracias por su inmenso amor, por lo que ha hecho en tu vida. Entonces, creo yo que vendría a ser eso el ayuno. No sé si estoy equivocado, pero pienso yo. Ya, perfecto. Tú has mencionado dejar ciertas cosas, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que entender de ayuno
es que hablamos de dejar de comer. En el tiempo de ayuno hablamos específicamente de comida, por si acaso. Estamos dejando de comer. Pero acá dice, ¿qué no es el ayuno? Acá, como pueden ver en el PPT, dice, no es solo dejar de comer. No es algo que hacen los fanáticos, ¿no? De repente dicen, no, es que eso ya es demasiado para ser espirituales. No, tampoco. Ahí dice, no ayunamos para ser más espirituales que otros, ¿no? O no ayunamos para torcerle el brazo a Dios. Ahí es lo que decían, ¿no? No ayunamos solamente para, estoy fallando en algo y ya pues para que Dios me perdone, ¿no? No solo lo hacen los pastores y líderes, por ejemplo, ¿no? O no es solo para ocasiones especiales. Dejando un poco eh, estos términos que estamos mencionando y poniendo ya la primera definición que estamos viendo, que ayuno va relacionado directamente con el tema de alimentos, vamos a ver lo que sí es. Es privarse de alimentos con un propósito espiritual. Esa es la primera definición básica de ayuno que tienes que entender. Privarte de alimentos con un propósito espiritual. Es someter tu cuerpo a una disciplina. ¿Para qué? Para justamente tres cosas. Buscar el rostro de Dios, es decir, desarrollar una comunión más intensa con Dios, pedir su favor, ahí podemos ver lo que mencionaban acerca de algún motivo en especial, y es volverse a Dios, es decir, tener un encuentro con Dios. Es decir, no solamente buscamos el ayuno para poder pedir por un motivo especial, sino es para un encuentro más cercano con Dios. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, lo hacemos en privado, ¿verdad? En un espacio personal entre nosotros y Dios. El ayuno es una forma aún más profunda de poder entablar esa relación especial con el Señor. Recordemos lo que decía al inicio, ¿no? En el versículo bíblico donde Jesús dice, hay cosas que solo se logran con ayuno y oración. Pone ambos términos en el mismo nivel. Deme un segundo que estoy escuchando el eco de la... Ya, ahora sí. Entonces, hasta ahí. Hay tres obligaciones del cristiano. En Mateo 6, vamos a buscar Mateo 6. Busquen por favor Mateo 6. Le voy a pedir a... Vamos a ver, ¿quiénes están acá? ¿Yuriko? Sí. Yuriko, ¿vas a buscar Mateo 6? Víctor, ¿vas a buscar lo mismo? Mateo 6. Y Gaby, Mateo ¿estás? 6 verso. Sí, dame un segundo, dame un segundo. ¿Gaby? A ver, ¿Katherine? Nada, a ver. Julia. Tiene que prender su micro. Sí. Ahí está Hola, Julia. dime. Excelente. Julia, busca también Mateo 6, ¿ya? Todos los tres busquen Mateo 6. Yuriko, Víctor y Julia. Yuriko, vas a leer del 2 al 4. Víctor, vas a leer el número 6. Y Julia, vas a leer el 17 y el 18, el versículo. Mateo 6, 17 y 18. ¿Ok? Ok. ¿Empiezo? Ya. Sí, Yuriko, empieza. Ok. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya, perfecto. Aquí en Mateo 6 estamos viendo tres obligaciones del cristiano que Jesús presenta. En esta primera que has leído, Yuriko, ¿de qué está hablando? ¿Cómo? No te escuché. En esta primera parte que acabas de leer, ¿de qué está hablando? Ah, de que no ser tanta parafernalia, por así decirlo, y que no sepan todo lo que tú estás haciendo, ¿no? Ya, Si pero vas a acerca dar de qué limosna o vas a hacer tu obligación, diezmo, sea en privado.
Ajá. Entonces, ¿de qué obligación está hablando ahí? Está acá en la pantalla, si lo puedes leer. Dar. Dar, exacto. La primera obligación del cristiano es dar. Víctor, Mateo 6:6. Ya, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Perfecto. Segunda obligación del cristiano que menciona en Mateo 6, entonces, Víctor. ¿De qué estamos hablando? Orar, de orar. Excelente. Julia, Mateo 6, 17 al 18, por favor. Ya, a ver, dame un ratito. Ya, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Perfecto. Entonces, ¿de qué está hablando la última parte? Del ayuno. Y Del que, ayuno. bueno, que no andemos como que en una apariencia así como que decaídos o de hambre, sino que no lo demostremos, ¿no? Porque de nuevo menciona lo de hacerlo en secreto y el Señor nos va a recompensar en público. Así es. En las tres partes que hemos visto, en las tres obligaciones del cristiano, son tres obligaciones del cristiano en cuanto a su relación con Dios. Y en las tres menciona que hazlo en privado, ¿no? Y tu Dios que te ve en privado te recompensará en público, dice. ¿A qué hace referencia? A que estas tres demandas que nos da el Señor debemos practicarlas. Dar, orar y ayunar. Si ustedes buscan en Eclesiastés 4:12, dice: y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cómo podríamos asociar este versículo con las tres obligaciones del cristiano? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta? Ya, mira, tenemos las tres obligaciones del cristiano: dar, orar y ayunar. Y en Eclesiastés 4:12 dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cómo podríamos asociar este versículo con las tres obligaciones del cristiano? Quizás por el hecho de que siendo, bueno, en este caso, tres obligaciones, ¿no? Que hacen que el creyente esté firme ante cualquier ataque del maligno, ¿no? Encuentro la referencia, o sea, la relación en cuanto a que el cordón, cuando son de 3 dobleces, como dice, es más resistente, ¿no? Y en este caso, si cumplimos con estas tres obligaciones, nuestra capacidad de resistir el ataque enemigo va a ser mayor. Así es, amigo, exactamente. Entonces, miren lo que nos está diciendo el Señor hasta aquí, ¿eh? Que dar, orar y ayunar son tres actividades que deberían ir en simultáneo y que eso nos va a dar la fortaleza necesaria. Y es más, en Mateo 17:20, el Señor nos dice, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si nosotros practicamos esos tres demandas que nos da el Señor, nada nos será imposible. Entonces, acá viene un análisis para cada uno. ¿Estás orando en casa? ¿Estás cumpliendo con dar lo que el Señor te ha pedido? ¿Estás ayunando? Si no estás haciendo alguna de esas tres actividades, entonces, tal vez, será posible que estamos perdiendo nuestras más grandes victorias porque no ayunamos, tal vez. No sé por qué no me sale la palabra. Ayunamos. O qué respuestas a la oración no se están produciendo, porque tal vez estás orando, y no haya respuesta ante lo que tú estás poniendo delante del Señor. O qué ataduras no se están rompiendo.
Porque el Señor te pone acá y te dice, mira, si tú haces estas 3 cosas, vas a tener victoria. Ahora, en Lucas 4:1-2, el Señor pasa la tentación en el desierto. Este es un claro ejemplo de cómo Él es tentado también y Él se va a ayunar para estar preparado para enfrentar al maligno. Cuando dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Aquí un detalle muy interesante. Si ustedes van a Lucas 4 y leen la historia en la parte en la que Jesús estuvo en el desierto, ¿con qué cosas tentaba el diablo a Jesús? ¿Recuerdan cuando le dijo, ¿por qué no conviertes la piedra en qué? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa parte? ¿En qué cosa quería el diablo que convierta las piedras? En un pan. En un pan, exacto. Entonces, acá una referencia más de por qué el ayuno va relacionado al tema del alimento. ¿Por qué el ayuno se deja de lado con frecuencia? ¿Han escuchado esta frase? Al hombre se le conquista por el estómago. Es una frase que muchos lo dicen, pero el diablo también lo sabe. Aquí te voy a presentar, son 4 versículos de 4 diferentes momentos en los cuales el ser humano pecó o cayó por el estómago. Vamos a ver, Ruth, ¿estás ahí, amiga? Sí, 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 sí. Busca, por favor, Génesis 2, del 8 al 9. Percy, amigo, ayúdame con Ezequiel 16:49. De acuerdo. Yuriko, ayúdame con Génesis 25:34. Ok. Y... ¿qué más está por Ya, aquí? yo iba a comenzar. Ah, no, ya. Espérate, espera. Rubí, Yo, sí, hola. números 11. Ajá, Gracias. del 4 al 7. Perfecto, gracias. Ya. A ver, ¿a quién le dijiste? A Ruth, Ya, ¿no? yo pi. Ya, Ruth. Génesis 2, del 8 al 9. Ya, dice Génesis 2 del 8 al 9, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, miren qué interesante aquí. ¿Qué pasó en ese lugar? Adán y Eva comieron del fruto prohibido y sus estómagos quedaron satisfechos, pero nosotros aún sufrimos las consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia, Ruth, de ese pecado? ¿Ruth? Aló, aló, sí, ya. Bueno, como consecuencia, bueno, fue que Adán fue retirado, ¿no? Del paraíso, ¿no? Y vieron por primera vez, en este caso, lo que es el pecado, porque ellos pues no conocían, sus ojos no estaban abiertos, digamos, al pecado, ¿no? A raíz de eso, ellos conocieron realmente lo que era el pecado, ¿no? Y bueno, fue a través de la desobediencia que los llevó a cometer ese pecado, pues, ¿no? Y luego pues trajo otras consecuencias que ya pues Dios le fue indicando, ¿no? Tanto a Eva como para Adán, pues, ¿no? Eva Ajá. en cuanto a los hijos y Adán en cuanto a producción en la tierra, pues, ¿no? Y más adelante ya se pueden ver otras consecuencias más. Así es, Ruth, exacto. O sea, hubo una serie de consecuencias
Pero miren qué interesante cómo nos vamos dando cuenta por qué el ayuno hace referencia a un tema de alimentos, nada más. Porque el pecado original entró por un tema de alimentos también. Adán y Eva comieron del árbol del fruto prohibido, ¿no? Pero sí, Ezequiel 16:49. Sí, dice la palabra. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Perfecto. Aquí en Ezequiel está hablando acerca de Sodoma y Gomorra, de los muchos pecados que ellos tenían. Uno de ellos, la saciedad de pan, hace referencia a la gula, ¿verdad? Entonces vemos ahí también que nuevamente el tema de ingerir alimentos fue una debilidad dentro de este pasaje. Vamos a ver, ¿a quién le dije de ahí? ¿Quién sigue? Génesis 25:34. Ya, Yo. perfecto. Ok. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ok, miren, en Génesis 25:34, Esaú deja la primogenitura por un plato de lentejas. Miren cómo nuevamente, por nuestro estómago, tomamos ciertas decisiones que pueden tener consecuencias, ¿no? En el caso de Esaú, dejó su primogenitura y ya sabemos lo que conllevó a eso después, ¿no? Quien termina teniendo la bendición es Jacob. Ya, y Rubí, números 11 del 4 al 7. Sí, números. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? No, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como sevilla de culantro, y su color como color de bedelio. Perfecto. Entonces, miren qué pasa en números 11 del 4 al 7. El pueblo de Israel en el desierto, ya ante la tribulación, ¿qué es lo primero que recuerdan de su vida en Egipto y empiezan a extrañarla? La comida. La ¿no? comida. Nos damos cuenta aquí ya por qué un poquito el tema del ayuno va referente al tema de alimentos netamente cuando hablamos de eso. Mientras tu carne gobierne, no tendrás victoria absoluta. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ya entendemos entonces por qué el tema de ayuno va relacionado al tema de dejar los alimentos y dedicar ese tiempo a un tiempo de comunión con el Señor. Pero acá viene la otra pregunta también que algunos tenían. ¿Sobre qué temas puedo ayunar? ¿Sobre qué temas? ¿Ya? En Esther 4:16, le voy a pedir a ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Úrsula? Hola, amigo. Hola, amiga, por favor, busca ¿Qué dice? Esther 4:16. No, perdón. 1 Samuel 1:7 busca. 1 Samuel 1:7 porque Esther es bien largo. Les voy a resumir lo que pasa en Esther. En Esther, en esta parte de la historia, el pueblo de Israel estaba en peligro por una ley que se había aprobado en ese momento, y Esther convocó a todo el pueblo a ayunar para poder interceder por esta situación que estaba pasando. ¿Ok? Eso es lo que pasa en Esther 4, en realidad. Ahí Esther convoca a todo el pueblo para ayunar y para lo que ella iba a hacer en este relato, para interceder por el pueblo que estaba en peligro de muerte, se dé. Miren, ella clama
En este caso, su ayuno era por peligro de muerte. En 1 Samuel 1:7, ¿lo tienes, Úrsula? Sí, Ya, léelo, por a ver, favor. dice, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ok. Ana clamó y ayunó por un hijo, y Dios le respondió y le dio un hijo llamado Samuel, ¿no? Entonces, en la primera piden por muerte, en la segunda piden por un hijo. Entonces, son cosas totalmente distintas. La pregunta entonces, ¿sobre qué temas puedo ayunar? ¿Cuál sería la respuesta? Chicos. Bueno, pienso yo que muchos. Exacto, sobre muchos. Mateo Sí. 6:33 te dice, mira lo que dice Mateo 6:33, lo puso en rojo, esta es la respuesta. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, puedes ayunar por diferentes motivos, no hay uno en específico, y básate en esto, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿ok? Esa es entonces la respuesta sobre qué temas puedo ayunar. Ahora, ¿cómo podemos ayunar? Esa es la otra pregunta, ¿no? Por ejemplo, mencionaban dedicarle todo un día, dedicarle horas. ¿Cómo podemos ayunar? Miren acá. Hay 3 tipos que se hablan de ayuno. Ayuno absoluto, que se recomienda que se haga por cortos periodos de tiempo porque uno no ingiere absolutamente nada de alimentos. Un ayuno absoluto, ¿no? No estoy ingiriendo nada de alimentos, estoy dedicando ese tiempo a tener un espacio de oración, de lectura de la palabra y no ingiero alimentos. Ahora me dices, no, pero el ayuno absoluto, yo sufro gastritis, no puedo hacer así un ayuno absoluto. Ya puedes hacer un ayuno, el normal usualmente, que es la gente deja de ingerir alimentos y toma de repente un poco de agua, ¿no? Ahora dice, no, pero es que en este mundo tan ajetreado, la verdad, ya, yo puedo hacer con agua, pero no tengo tiempo, la verdad, no tengo tiempo de ayunar así, de estar toda una mañana de repente ayunando. Bueno, puedes hacer un ayuno parcial, es decir, por un par de horas. Por ejemplo, Daniel ayunó durante días, en las mañanas, todas las mañanas dedicaba un tiempo a ayunar para poder interceder por los pedidos que él tenía ante el Señor. Entonces, ante cómo podemos ayunar en realidad, esta frase que pongo acá abajito que dice, si significa algo para usted, significa algo para Dios, es tu punto de partida para saber cuánto tiempo poder dedicar a un ayuno. ¿Se entiende esa frase? Si significa algo para usted, significa algo para Dios. ¿Qué entiende por esta frase? Por esta frase. Chicos, cualquiera, por favor, no se peleen por contestar. A ver, Neisser. ¿Neisser? Neisser a veces tiene un poquito de problemas con la conexión, hermano. Ya, vamos a ver con... A ver, acá ¿por qué has puesto Alesia Sánchez? Es Brigitte, pero la voy a renombrar, no hay problema. A ver, por favor, esa niña, la niña Brigitte, por favor. Buenas noches. Hola, Brigitte, ¿cómo estás? A ver, ¿qué entiendes por la frase, si significa algo para usted, significa algo para Dios? Bueno, será como tu relación es con el Señor, entonces el Señor va a conocer en ese momento, bueno, estás hablando del ayuno, Él va a tener presente de qué manera tú estás haciendo este tiempo que separas para Él. Me parece que nosotros al aceptar a Cristo estamos dejando que Él reine sobre nosotros, ¿no? En nosotros. Entonces, si significa algo para
para mí en este caso significa algo para Dios, yo lo entiendo que estoy como conectada a Él. ¿No? No Ok, sé. sí, gracias. Así es, si significa algo para usted, significa algo para Dios, significa de que no existe una regla clara de que debes hacerlo tantas horas, debes hacerlo un día, debes hacerlo, pero tú puedes hacer un ayuno de repente de 1 hora diario, por ejemplo, o puedes hacerlo todo un día, o puedes solamente dejar de ingerir solo de repente algún tema de postres o no sé, o un tema de comidas. La cosa es que siempre esté relacionado a un tema de alimento. El ayuno va a un tema de dejar ciertos alimentos y obviamente dejar esos alimentos con un propósito, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Voy a dejar de comer, pero voy a dejar ese espacio para poder orar, meditar en la palabra. Lectura de palabra y oración deben ir dentro del ayuno. Porque si yo simplemente dejo de comer, entonces es una dieta, ¿no? Bueno, ya no voy a comer grasas, pues, ¿no? No voy a comer grasas por una semana. Entonces, ahí ya no es un ayuno, ¿verdad? Ahí ya es un tema de una dieta que estás haciendo más bien, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Cómo podemos ayunar? Ustedes determinen el tiempo y el momento que ustedes van a poder dar de ese espacio, pero que sea un espacio en el que ustedes puedan entrar en comunión con el Señor y que obviamente se despojen de un alimento que sea pues algo, como dice, si significa algo para usted, significa algo para Dios, ¿no? No es simplemente hacer la jugada, decir, ya pues voy a tomar mi desayuno y hoy día no como queso, pues, ¿no? Porque ya con eso ya estoy haciendo, no es así, ¿no? El ayuno es un tiempo especial en el que nosotros debemos de hacer un sacrificio, de dejar el alimento y concentrarnos en justamente el encuentro con el Señor. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Aquí nuevamente resalto. A tomar en cuenta, el ayuno debe estar combinado, como les decía, con oración y lectura de la palabra. Si no, sería como hacer una dieta. Y el ayuno es como una limpieza general para tu cuerpo. ¿Sí? Beneficios. Aquí les puse algunos beneficios que algunos escritores hablan acerca del ayuno. El ayuno le da a su cuerpo tiempo para sumarse a sí mismo, libera, por ejemplo, el nerviosismo, la tensión, y le da un respiro también a tu sistema digestivo, porque al dejar de comer ciertos alimentos, tu sistema digestivo puede limpiarse. Disminuye presión sanguínea, puede disminuir colesterol, por ejemplo. El agua que estás tomando, en el caso de que decidas solo tomar agua durante el tiempo de ayuno, es un gran agente purificador. Ayuda también a que tú tengas dominio propio, porque cuando nos da hambre, obviamente queremos comer, 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 pero al hacerte una disciplina de dejar de comer en este tiempo, estás justamente fortaleciendo tu dominio propio. Y lo más importante, el ayuno te humillará y recordará la dependencia de Dios, haciéndote regresar a tu primer amor. Este es lo más importante de beneficio de un ayuno. El dejar de pensar en la comida para centrar tu mirada en el Señor, recordar la dependencia en Él y hacerte regresar a tu primer amor. No olvides eso, es una de las cosas más importantes por las cuales el ayuno es una herramienta muy poderosa para poder justamente lograr tener victoria en Cristo. Ahora, ojo, no ayunas para limpiarte del pecado, porque ¿quién te limpia del pecado? Dios, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Yo busco del ayuno, ¿para qué? Para vislumbrar y sacar a la superficie aquellos aspectos a trabajar en mí, para así arrepentirme. Nos permite enfocarnos en lo que sí importa. Este tiempo de ayuno nos permite profundizar aún más durante la lectura de la palabra, durante la oración, y poder entender tal vez que lo que estoy pidiendo, de repente lo estoy pidiendo de la manera equivocada, o de repente no es lo que Dios tiene preparado para mí. En el caso de un pecado, entender en qué punto de repente estás fallando tú justamente,
para poder arrepentirte, pero no es una limpieza, no significa que ya ayuné, entonces ya pues, ya me perdonaron de mis pecados. Porque ¿quién es el único que limpia nuestros pecados, chicos? Cristo. Es Dios. Dios, exacto. Primero lo escuché bajito y después ya Dios fuerte, así, ya bien. Y bien, entonces, algunas preguntas finales. ¿Quieres oír la voluntad de Dios? ¿Conocer a Dios más profundamente? ¿O qué dirección tiene Dios para tu vida? O otras preguntas aún más simples. ¿Con quién casarme? ¿Qué trabajo debería aceptar? Si tú quieres encontrar respuesta a eso y de repente has estado orando y no has encontrado la respuesta aún, tal vez es que necesitas profundizar un poco tu comunión con el Señor. Y el ayuno es la perfecta herramienta para poder tener esa conexión más cercana con el Señor. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren lo que dice, sacrificio vivo, es decir, el ayuno es justamente un sacrificio de despojarnos del alimento durante un determinado periodo de tiempo para poder dedicarnos exclusivamente a alimentarnos ¿de qué? De Cristo, tener ese hambre de Dios, de su palabra y de la oración que va con ello. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. El ayuno es, como habíamos visto antes, una manera de purificarnos y de tener una forma de analizarnos nosotros delante del Señor, escudriñar aquellas cosas que de repente no lo hacemos solamente en una oración y poder detectar qué aspectos tal vez aún nos falta trabajar delante del Señor. Y bien, en Marcos 2:22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Cada vez que tú haces un ayuno y escudriñas dentro de ti aquellas falencias o aquellas cosas por mejorar delante del Señor, es una manera de purificación. Y eso te permite poder lograr justamente la victoria en el Señor ante las diferentes cosas que puedes estar pasando, amigos míos. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta sobre qué es el ayuno? ¿Chicos? Hola, Eric. Hola. Sí, sure. En las partes de la disciplina del ayuno, por ejemplo, si uno ayuna 12 horas, por ejemplo, estamos ahí incluyendo de repente desayuno, almuerzo, ¿no? Y cena es posible, ¿no? Ya. Esos alimentos, esas horas que uno le dedicaba al desayuno, la hora que le dedicabas al almuerzo, o sea, hablando en horario sería, digamos, normalmente desayunabas 8 de la mañana, almorzabas a la 1 y cenabas a las 8 de la noche. Ahora, si uno se dispone en el Señor a ayunar, en esos horarios, se tendría que reemplazar con las cosas del Señor. O sea, para digamos, fortalecer Claro, más pero en tu ayuno. no necesariamente, por eso justamente decía ahí, ¿no? Tú organizas cómo haces, porque no necesariamente en esos horarios, no significa que yo desayunaba a las 8, almorzaba a las 12 y cenaba a las 6, y significa que a las 8, a las 12 y a las 6
tengo que dedicar ese tiempo. No, lo que tú estás haciendo es despojarte del alimento de ese día, como has dicho. Tú en tu ejemplo estás dedicando esas 12 horas al Señor, ¿no? Es decir, no vas a comer durante esas 12 horas. Ok, hasta ahí estás en la primera parte de lo que es el ayuno, despojándote del alimento. Ya después, cómo organizas dentro de ese día tu tiempo para poder justamente tener tiempo de lectura de la palabra, tiempo de oración, tú lo puedes manejar, ¿no? Porque si no, imagínate, no sé, pues, a las 8, a las 12, a las 6, y solamente en esos horarios, no, tú puedes ver de la mejor manera. Lo importante, y justo ahí estaba la primera frase que les puse acá, es esto. Si significa algo para usted, significa algo para Dios. Tú de repente puedes decir, voy a hacer mis actividades durante ese día y cada hora, no sé, pues es un ejemplo, ¿no? Cada hora hago una pequeña lectura de 10 minutos, mi oración. En la siguiente hora voy a hacer lo mismo, por ejemplo, ¿no? O de repente tú decides, como has dicho, ¿no? Ya a las 8, a las 12, a las 6. O de repente, ya voy a dejar de comer todo ese día, pero voy a dedicar pues toda la mañana para poder tener la lectura, y en la tarde puedo realizar mis cosas, pero todo ese día yo he decidido privarme de alimento, ¿me entiendes? El ayuno viene a ser eso, viene a ser una herramienta en la cual tú te despojas del alimento y planificas un tiempo especial en el que tú estás en oración y en búsqueda de Dios en la lectura de su palabra. Por eso es que no hay exactamente una regla, si no te dice, puede ser un ayuno absoluto, un ayuno normal, un ayuno parcial. Lo importante es que tú estás despojándote del tema del alimento para poder enfocarte en el tema de la palabra del Señor. Amigo, una pregunta. Sí. Si yo, por ejemplo, ayuno, ¿no? Un ayuno parcial, mi lectura tiene que ser de acuerdo o sea, o sea, el motivo de mi ayuno, o mi lectura bíblica tiene que ser sobre el ayuno. No, puede ser justamente sobre el motivo que tú estás pidiendo, ¿no? Buscando justamente en la palabra del Señor, obviamente, respuesta ante aquello que estás pidiendo, ¿no? Si estás luchando, por ejemplo, con algo, con una atadura, justamente vas a tener que buscar dentro de la palabra del Señor qué es lo que el Señor te dice sobre eso, ¿no? O si estás buscando justamente consuelo de repente ante alguna situación, vas a tener que escudriñar en su palabra acerca del consuelo y qué es lo que el Señor te dice acerca de eso. Es buscar en este tiempo justamente más a profundidad qué es lo que el Señor tiene en su palabra para ti acerca justamente del tema que estás viendo, ¿no? Ah, ya Y está bien, acotando gracias. a eso, tú podrías hacerlo, como dijiste, es parcial, o sea, puedes hacer media mañana y en la tarde pues continuar con las cosas que tienes pendiente, pero como decías, ¿no? Pues sin comer. Claro, claro, O sea, claro. por Por eso, ejemplo, en el caso de repente que alguien esté trabajando, ¿no? Entonces, en la mañana la tiene libre, entonces pongamos que 6 de la mañana hasta el mediodía se ayuna, ¿no? Y de ahí a la 1 va a su trabajo. Entonces, de 1 a 6 que está en el trabajo, pues no debe ingerir ningún alimento, pero está trabajando. ¿Eso está bien? ¿O claro, no? porque igual tú estás programándote en la mañana, me dices, a tener ese tiempo, ¿no? Y lo vas a hacer, me imagino, de repente de lunes a viernes voy a dedicarle esta semana justamente en la mañana esas 2 horas, y bueno, y no voy a ingerir los alimentos, yo estoy privándome de eso durante ese día, ¿no? Como me estás diciendo, por ejemplo. Entonces tú estás organizándote una disciplina en la que tú le vas a dedicar ese tiempo al Señor, así que obvio que sí, porque justo ahí viene la frase, ¿no? Si significa algo para ti, significa algo para Dios. Dios ve justamente ese esfuerzo que tú estás haciendo, y que a pesar de que hay trabajo, a pesar de que hay cosas, estás dedicando ese espacio para tener un encuentro con el Señor. Por supuesto que sí. No importa, bueno, y no importa la hora, puede ser en la amanecida también, toda la madrugada, puedes estar ayunando de la medianoche hasta las 6 de la mañana. Claro, No, ok. claro, por eso justamente ahí dice, ¿no? Ayuno absoluto, ayuno normal, ayuno parcial. Y nuevamente esa frase, ¿no? Si significa algo, o sea, si tú haces un esfuerzo y una disciplina en cuanto al ayuno, a ese tiempo especial con el Señor, obviamente el Señor sabe eso, ¿no?
Entonces, justamente ahí viene algo interesante. El ayuno es una herramienta tan poderosa como la oración que debemos utilizarla y lo importante es empezar a hacer el ayuno, o sea, no darle mucha vuelta, ¿no? Como tú dices, no, acá no se trata de que si yo trabajo, no tengo tiempo. Si tú quieres hacerlo, le vas a dedicar el tiempo, ¿no? Tú verás, como tú dices, de repente en la mañana, en la madrugada, en la noche al llegar, pero vas a hacer una disciplina de ese tiempo especial de ayuno, en el que te estás privando de comer para dedicar ese tiempo a escudriñar su palabra. ¿Otras preguntas, chicos? Sí, otra pregunta. Tengo una Ok, pregunta. gracias. Cuando uno cuando toma la decisión de hacer este tiempo especial, uno debería hacerlo en secreto, no estar divulgando. Bueno, hemos leído en el versículo, o sea, en el secreto se refiere a que en el primer versículo estaba esa parte donde decía acerca de dar, orar y ayunar, ¿no? Se refiere a que es un tiempo privado con el Señor, no es igual que cuando tú oras. Cuando tú oras, no vas por la calle diciendo, he orado por si acaso, ¿ah? He orado, no, es un tiempo que tú tienes con el Señor, no es algo público en ese sentido. O sea, no significa que tú vas a salir a la calle, oye, por si acaso estoy ayunando ahora, así que felicíteme, pues, ¿no? No, o sea, es un tiempo especial tuyo con el Señor. A eso hace referencia justamente el Señor y dice, ¿no? Lo que tú haces en privado, Dios te lo recompensará en público. Dice su palabra eso, ¿no? Ya, O te sea, sí, preguntaba esto sí, porque no está bien lo que dice Víctor. perdón, disculpe un ratito, antes. Dale, Lo que pasa es que a veces hay días que ha tocado, digamos, como iglesia, por ejemplo, ¿no? Cuando se propuso tal fecha, ayuno. Y a veces uno, en ese horario justo, uno trabajaba, ¿no? Uno está trabajando y uno suele pues ir a almorzar con chicos, ¿no? Del grupo. Y justo ese día pues les tocaba ayuno. Yo escuché que a Ya. veces se recomendaba no decir, oye, el grupo te llama, oye, vamos a ir a almorzar. Tú decías, uy, no voy a poder. No. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no vas a ir a almorzar con nosotros? ¿Y dónde vas a ir a almorzar? ¿Que te vas a ir a almorzar solo? Y a veces te decía, y algunas recomendaciones eran que a veces de repente no era bueno decirle, oh, ¿sabes qué? No voy a ir con ustedes porque estoy ayunando. Por eso por eso iba mi pregunta anterior. De repente no Ah, es ya. bueno estar divulgando que estás en No, ayuno. pero en este caso, pero ojo que en este caso, o sea, el Señor en su palabra está diciendo bien claro, ¿no? De que no nos jactemos de eso, a eso hace referencia, ¿no? O sea, si alguien te pregunta, Chorri, ¿estás ayunando? Ah, sí, hoy día he decidido ayunar, o sea, tú lo estás diciendo porque te están haciendo la pregunta, pero es muy diferente a que tú te jactes de eso, ¿no? Ahí el Señor hace referencia a eso, a la forma en la que tú puedes decir o hacer algo, ¿no? Porque es como que yo te pregunto ahorita, oye, Chorri, ¿estás orando en las noches? Tú me podrás decir sí o me podrás decir no, pero me estás dando una respuesta, ¿no? Pero es muy diferente jactarse, o sea, acá hablamos de un tema de la forma en la que dices y con qué intención dices las cosas. A eso hace referencia el Señor, ¿no? Igual menciona en el tema de dar, ¿no? Él dice, ¿no? Tú da y no estés divulgando, no estés haciendo, pues, a eso se refiere, o sea, la intención en la forma en la que tú dices algo o haces algo. Y bueno, me imagino que en el caso de la recomendación, obviamente, por ejemplo, ¿no? Si tú estás decidiendo no ir con tus amigos porque estás en ese momento ayunando, tal vez es porque obviamente si me voy a sentar frente a un pollito a la brasa, es como que yo mismo me estoy tentando y, ¿no? Entonces, evita, ¿no? Evita eso, obviamente, porque si tú estás tratando de hacer una disciplina, es como en todo, ¿no? No te vas a poner delante tú y el pollito a la brasa y no voy a, hoy día no he comido todo el día, pero voy a olerlo, ¿no? No, pues, o sea, es como hasta como cuando uno peca, ¿no? No te vas a exponer al pecado. En este caso, bueno, no te vas a exponer a la comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú estás evitando comer, es como cuando hacen dieta, ¿no? Estoy haciendo dieta, pero voy a ir a oler el pollito a la brasa, voy a ir a oler los anticuchitos, no, pues se evita, ¿no? Porque te vas a exponer. O agarro y estoy haciendo en la lectura que justo leí, mencionaba el pastor esto, mencionaba, están haciendo ayuno
y se ponen a ver pues los comerciales de televisión de la pizza oferta, ¿no? Oferta de pizza, todo. Entonces no te vas a poner a ver los comerciales de comida, cosas que te sugestionen a querer comer, pues, ¿no? Porque te va a ser más difícil, no te compliques la vida en ese sentido. A eso podrías hacer referencia. Una ¿Alguien más pregunta, preguntó? Ok, gracias. sí, yo escuché alguna vez también sobre que el ayuno también puede ser no comer cosas como que ostentosas, ¿no? Por ejemplo, carnes y, por ejemplo, de repente solo como que verduras o algo así, bien sencillo, ¿no? No como uno suele comer. ¿Eso también cuenta como ayuno o no? Porque yo una vez Claro, claro, escuché claro que sí. así en un video de cristiano que decía sobre el ayuno, que decía Claro. que se ayunaba y comía solo brócoli, por ejemplo, con zanahoria y oraba y agua. Así es, así es. Recuerden que dos palabras básicas con el tema de ayuno, ¿no? Despojo de alimentos y sacrificio. Entonces, obviamente, por eso te digo, Dios está viendo en qué manera haces tú justamente ese despojo, porque tú estás tomando esa decisión de repente de no comer estos ciertos alimentos como tu ayuno, no estás despojándote. Por eso es que ahí mencionaban los tipos de ayuno, parcial. Hay gente que de repente por prescripción médica no puede dejar de comer completo, al menos una sopita, pero ya te estás privando de ciertos alimentos, ¿no? Entonces estás justamente privándote de ciertos alimentos. A ver, ahí, ¿quién preguntó? Gaby, Gaby en el chat. Gaby preguntaba, ¿se puede ayunar unas horas después de desayunar? Pero, a ver, miren, ¿cómo sería ahí? Porque se supone de que nosotros estamos despojándonos del alimento y teniendo ese tiempo de oración. Entonces, si tomé desayuno y después, ¿cómo voy a ayunar si ya tomé desayuno? En todo caso, iniciaría mi ayuno en la tarde, no almorzaría, a eso podría ser, ¿no? Porque la idea es que te despojes del alimento, pero si ya comí, me aseguré comiendo y después digo que voy a ayunar, estoy haciendo la jugada, ¿no? Estoy haciéndole la trampita a Dios, porque al final no estoy despojándome de comida, porque ya me papié bien y después voy a supuestamente ayunar. No, pues no. Tiene que ser, por eso, la disciplina que ustedes hagan, ya sea la forma en la que van a hacer, debe ser un sacrificio, dice, la palabra dice, ¿no? Un sacrificio, despojarse del alimento, justamente hacer ese esfuerzo, ¿no? Y Eric, Básicamente, disculpa, en ese lado que estás justo hablando, ¿cómo sería con el ayuno que, por ejemplo, he visto que hacen en la madrugada? A las 6 termina y toman su desayuno. O sea, no sé. ya, en la madrugada yo he visto, en la iglesia lo han hecho, por ejemplo, es un tiempo en el que dedican al Señor y obviamente si estás despierto te va a dar hambre, ¿no? Pero no están ingiriendo nada, están teniendo ese tiempo de comunión con el Señor, de búsqueda de la palabra, alabanzas, lo hacen en la iglesia, lo han hecho en las madrugadas. ¿No es un Porque, vigilia? sí, Brigitte hace referencia a eso, ¿no? Cuando hacen ayuno en las noches. ¿Brigitte? ¿Hola? Sí, disculpa, es mi internet. Sí, te escuché. Yo justo te hacía referencia en eso porque como estabas mencionando, ¿no? Lo del desayuno que después quieren hacer y bueno, y no es agradable porque ya estás, pues, ¿no? Ingiriendo alimento. Yo te mencionaba, en el caso de la madrugada que tú hagas a partir de la medianoche, que normalmente lo hacían en la iglesia, creo, al terminar ya tú puedes ingerir alimentos. Yo imagino que has hecho toda la madrugada y eso es parte de un tiempo parcial como ayuno, ¿no? Claro, 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 porque has dedicado ese tiempo y durante ese tiempo no has ingerido alimentos. Pues en este caso, durante toda la madrugada, a cualquiera le da hambre, ¿ah? No es muy común ver personas que toda una madrugada estén y que no les dé ganas de que sea de tomar un café para el frío. Entonces, Ok. en realidad, sí, se están despojando del alimento en ese tiempo y ellos están haciendo un ayuno parcial, no están decidiendo hacerlo de tal hora a tal hora. Por eso te digo, el tema aquí es despojarse del alimento, sí, hacer el sacrificio y dedicarle ese tiempo al Señor. En este caso, ellos deciden hacerlo durante la madrugada. Hay gente que hace su ayuno parcial, no voy a tomar desayuno, ya a la hora de almuerzo sí, pero voy a dedicar la mañana hasta el mediodía, por ejemplo, para poder, no tomaré desayuno hoy, solamente voy a tomar mi agüita para que no me haga mal a la gastritis y me voy a dedicar mi mañana
a orar, a buscar de la palabra, a escudriñar la palabra, ¿no? Y ya en la tarde ya continúa, es un ayuno parcial, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, Eric. Entonces, básicamente, ayuno es eso, despojarse del alimento, buscar del Señor más a profundidad, orar, escudriñar su palabra, y miren, ojo que va de la mano estas cosas, ¿ah? El orar y el buscar de su palabra, porque si yo simplemente dejo el alimento y oro nada más de repente sin buscar de la palabra, ¿cómo voy a tener pues el alimento que viene del Señor, que dice, ¿no? En la Biblia está justamente la leche y miel que el Señor nos provee, ¿no? Entonces es importante tener todo esto para poder ser el complemento que mencionaba al inicio, ¿no? Cordón de 3 no se rompe fácilmente. La acción en general, el conjunto es lo que justamente abarca el ayuno, ¿no? Y es lo que te va a dar la victoria. Y bueno, chicos, eso sería creo todo. Percy, te doy el pase.